días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles, qué bueno que nos damos cita en esta mañana. Entrando ya plenamente en la temporada decembrina, comenzamos con nuestros cánticos villancicos, ¿verdad? Y a comenzar a disfrutar ese tiempo especial que sin duda alguna es altamente motivante para buscar la estrechez, la vinculación, la cercanía familiar. Sabemos que históricamente el Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre, esa es una fecha que se establece en base a una determinación religiosa. Sin embargo, para nosotros no es importante en sí la fecha nadie la conoce, nadie la sabe. Lo importante es que Jesús nació y estos tiempos pues son extraordinarios para poder proclamar el mensaje de redención, el mensaje de salvación, el motivo por el cual Dios se encarna, viene al mundo y establece una vida santa, perfecta, sin pecado, a fin de poder representar la culpa de la humanidad en la cruz del Calvario, ser juzgado en nuestro lugar y poder darnos en consecuencia el regalo del perdón, el regalo de la absolución y podernos vincular con Dios nuevamente y resolver de manera determinante el gravísimo problema que teníamos de estar separados de Dios. Y eso es lo que significa muerte en la Biblia, estar separados de Dios. El Señor nos revincula con el Padre por su sacrificio. Así que ese es el mensaje de la Navidad. Es la historia de un hombre que nace para morir, resucitar y podernos redimir y justificar delante de Dios. Qué mejor oportunidad entonces esta temporada, donde la gente sí logra asociar todavía que la Navidad no es Santa Claus, ¿verdad? Aunque la Coca-Cola quiera hacernos creer que la Navidad es Santa Claus, ¿no? La Navidad es Jesús, ¿verdad? La Navidad es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie Conductas Saludables para la Iglesia. El primer tema ya lo abordamos de forma completa. La primera conducta saludable, veíamos, ¿recuerdan cuál es? No, la primera conducta saludable es la compasión, una conducta compasiva entre nosotros. La segunda conducta saludable que comenzamos a ver la semana pasada es justamente la obediencia y vamos a continuar con ese tema en la clase del día de hoy. Y hemos comentado que esas conductas saludables son esas vinculaciones, esos nexos que nos permiten establecer una unidad como iglesia, una unidad como congregación local y que son fundamentales para que haya unidad, haya armonía y por lo tanto haya efectividad en el desempeño de las tareas, las funciones que Dios nos asigna como su iglesia en la tierra. Cuando un miembro de tu cuerpo se descoyunta es muy doloroso, pero también hace esa parte de tu cuerpo completamente infuncional. Entonces, cuando los miembros de las congregaciones no estamos debidamente vinculados por causa de conductas correctas, conductas saludables, eso termina siendo profundamente doloroso y deriva en una infuncionalidad, una falta de eficacia, una inefectividad en la vida de la iglesia para desempeñarse en las tareas que el Señor nos ha dado. Por eso el ejemplo del cuerpo que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, utiliza en el Nuevo Testamento para ilustrarnos qué es la iglesia. La iglesia es como un cuerpo. Y cuando los miembros del cuerpo están debidamente vinculados, coyuntados, el cuerpo es funcional. El cuerpo puede desarrollar tareas complejas, importantes. Bueno, las tareas que Dios nos asignó son tareas importantes y son tareas complejas. Solamente unidos podemos desarrollarlas y podemos gozarnos en la comunión, ¿verdad? Mateo 28:19 es un texto del que deriva esta segunda conducta saludable, que es la obediencia. Es la gran comisión. El Señor está a punto de ascender al cielo, ha muerto en la cruz del Calvario, al tercer día ha resucitado, pasa una temporalidad subsecuente con sus discípulos en la tierra y justamente en este momento el Señor está a punto de ascender al cielo. Y dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión asignada a sus discípulos que trasciende y camina a través de todas las generaciones del cristianismo a lo largo de la historia, y esta asignatura, esta comisión hoy es depositada sobre quienes creemos en el Señor Jesucristo en nuestra temporalidad contemporánea, en nuestra condición histórica.
Y entonces comienza a darles las instrucciones. Ustedes tienen que hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado, todos los mandamientos que yo les he enseñado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta traducción que está en la pantalla dice hasta el fin del mundo, ¿ok? Entonces, lo que nos interesa, bueno, todo el contexto nos interesa, pero para efectos de nuestra enseñanza, dice el Señor en el 20, perdón, que enseñemos a los nuevos discípulos a obedecer. ¿Qué significa esto? Que la obediencia, hermanos, es algo que se debe de enseñar. La obediencia no es un efecto natural de nuestra condición humana, la desobediencia sí. A nuestros hijos no les tenemos que enseñar a ser desobedientes porque eso por naturaleza ya saben ser desobedientes. A los hijos les enseñamos la obediencia y eso involucra un proceso didáctico, un proceso estratégico, un proceso prolongado en el tiempo, algo que no es necesariamente sencillo, ofrece sus complejidades y generar los hábitos, las conductas, los comportamientos, las respuestas, el modo de comportamiento social, familiar, es algo que deriva en complejidades importantes. Tenemos que fundar hábitos, buenas conductas en nuestros hijos y esto no es nada sencillo. Bueno, cuando una persona viene al conocimiento de Jesús, dice la Escritura, es como si naciera de nuevo, es un nuevo nacimiento, dice el Señor Jesús. Hay un nuevo nacimiento espiritual. Hay una condición espiritual que antes de Cristo no existía dentro de tu ser, solamente había una característica, una condición natural, carnal, que generalmente arrastraba, dominaba y gobernaba tu pensamiento y tu forma de comportamiento. Pero hoy Cristo, habiendo nacido dentro de tu ser por la fe en el mensaje del Evangelio, entonces da origen a una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, y es ahí donde se da el nuevo nacimiento que Jesucristo le menciona a Nicodemo en Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan. Cuando le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no lo entiende porque lo juzga carnalmente y le dice, Señor, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre para ser salvo? Si hace 70 años le dolió, hoy la mato si tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le dice, no, estás juzgando carnalmente, tienes que juzgar espiritualmente. El nuevo nacimiento al que se refería Jesús no era físico, era un nuevo nacimiento espiritual, que es la consecuencia de creer en Jesucristo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de tu ser, toca tu espíritu humano que está latente y entonces este cobra vida y hoy comienzas a tener una comunión con Dios a través de un espíritu nacido de nuevo. Ese espíritu nacido de nuevo es tu nueva naturaleza que ahora sí puede contrarrestar el avance o la influencia o la inclinación de la naturaleza carnal. Hoy la naturaleza carnal puede comenzar a ser gobernada por la naturaleza espiritual que ya existe al interior de un hijo de Dios. Y entonces, como recién nacidos, por decirlo así espiritualmente, tenemos que ser enseñados como un bebito. A un bebito lo tienes que sentar en su periquera cuando ya logra tener cierto equilibrio y sostenimiento de su cabeza y después de haberlo amamantado, el niño no sabe comer, el niño nada más sabe succionar con su boca. Ahora tienes que comenzar a enseñarle el proceso de la alimentación, la papilla, después las verduras suaves, comienzan a nacer los primeros dientecitos, el proceso de la masticación y el niño tiene que ir enseñándose, habituándose y después le tienes que enseñar a lavarse los dientes, las primeras medidas de higiene, las primeras medidas de orden, las primeras palabras y todo eso es un proceso de enseñanza. Enseñamos a nuestros hijos buenos hábitos, buenas conductas, buenos comportamientos, es decir, les enseñamos la obediencia. Y la obediencia en el resto de nuestras vidas como hijos de Dios, hermanos, es algo que vamos a tener que continuar aprendiendo. Entonces, si la obediencia es un mandato que el Señor nos da, y que tiene que ser desarrollado de manera habitual, natural, en nuestra vinculación como hijos de Dios, para que el cuerpo esté coyuntado, el cuerpo esté unido y pueda desempeñar tareas importantes como la predicación del Evangelio, tenemos que aprender esto. Pero el tema fundamentalmente se centra en que no solamente se trata de ser obedientes, hermanos, sino que cómo podemos desarrollar un estilo de vida espiritual que nos permita ser estimulados, motivados a la obediencia y que nuestra obediencia a Dios sea algo gratificante para nosotros.
sea algo gozoso, sea algo que logremos disfrutar, un estímulo para la obediencia. La vida cristiana, hermanos, no se trata de una serie de actividades religiosas, ya lo comentábamos. No se trata de venir únicamente a la congregación, hacer lo que habitualmente hacemos, levantar las manos en los cantos, bañarnos de manera correcta los domingos y vestirnos lo mejor posible y ataviarnos y perfumarnos. No, eso en sí mismo, hermano, aun cuando forma parte de la vida cristiana, no es en sí la vida cristiana. La vida cristiana consiste en vivir de una forma diferente, distinta a la forma de vida del mundo. Una forma de pensamiento diferente a la forma de pensamiento del mundo. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:3. Estoy haciendo un preámbulo introductorio a esto, ya lo vimos la clase pasada, pero para poder entrar al tema, no quiero que partamos de cero. Quienes no vinieron la semana pasada o no han visto la transmisión, no quiero que empiecen de cero. Dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros obedecemos, hermanos? Principios, mandatos, instrucciones. El Señor, hermano, establece una vinculación con nosotros, una forma de relación donde inevitablemente derivan mandatos, derivan principios, derivan instrucciones. Y la palabra de Dios dice que podemos tener seguridad de que hoy somos sus hijos, de que hemos sido conversos a Jesucristo, de que hemos pasado de muerte a vida, en que hay algo dentro de nosotros que antes no existía y que nos comienza a inclinar a ser obedientes a Dios. Nos apetece hoy comenzar a crecer en la obediencia a Dios, cuando antes, hermanos, lo que menos deseábamos era poder desarrollar o era intentar desarrollar formas de obediencia a Dios, porque todos los preceptos de Dios están por encima de nuestra capacidad natural de obediencia. Hoy somos llamados a una vida por encima de nuestra naturaleza, una vida sobrenatural, una vida que proviene de Dios, la vida espiritual que está en nosotros, y por lo tanto lo que era imposible en el pasado, hoy por el poder del Espíritu Santo al interior de nuestra vida comienza a ser posible. Lo podemos comenzar a hacer. Entonces, ¿cómo se distingue una persona que es cristiana, que ya es habitada por el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la conversión, en que obedece sus mandamientos? Lo que antes no podíamos hacer. Y dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, entonces es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Entonces, la vida de un cristiano, hermanos, la vida de un discípulo de Cristo, tiene que dar esos indicios de que realmente lo somos. ¿A través de qué? A través de la obediencia al consejo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio afecta positivamente todas las áreas de nuestra vida. Vivimos hoy los principios de Dios. Ahora, si estos indicios no son visibles, no son perceptibles o simplemente no existen, entonces puedes poner en tela de juicio o es necesario reflexionar seriamente sobre la existencia de nueva vida o la ausencia de esta. La existencia de salvación ya en tu vida o la ausencia de esta todavía en tu vida. Ahora, la Biblia no dice que debemos de ser infalibles en la obediencia, sino que si somos hijos de Dios, deben de existir estas inclinaciones fuertes internas para honrar a Dios, obedecer a Dios, complacer a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Si formas parte de un matrimonio, tú tienes que entender, el matrimonio no es un invento del hombre, no es diseñado por filósofos, sociólogos, abogados, politólogos, no, el matrimonio es diseñado por Dios. Y el Señor establece principios, mandatos, instrucciones específicas contenidas en su palabra. Y ahora, como hijo de Dios, cuando vas a la Biblia y entonces el Espíritu Santo en gracia revela, manifiesta, ilumina el consejo contenido de Dios para la vida matrimonial, hoy comienzas a entender que lo que antes vivías como matrimonio era una forma de abuso o de equívoco y hoy tienes que comenzar a hacer ajustes. Entonces, un hijo de Dios, cuando vive dentro de la escena matrimonial, se distingue porque comienza a obedecer a Dios en la forma de desarrollar su matrimonio.
en la forma de instruir a sus hijos, educarlos, de fundar preceptos y principios espirituales, en la forma de hacer negocios, en la forma de establecer una empresa, en la forma de trabajar en una institución, en la forma de relacionarse con sus vecinos, en la forma de administrar su dinero, en la forma de aprovechar su tiempo libre. Hermano, en todas las áreas de nuestra vida, el Evangelio comienza a manifestar su presencia a través de nuestra obediencia. Una obediencia que antes era imposible, pero hoy, por el poder del Espíritu Santo, comienza a desarrollarse y gradualmente a perfeccionarse. Entonces, la obediencia de la que hablamos no es infalible, pero sí es progresiva. Y aun cuando vamos a tener esta contraposición constante, hermano, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, esta lucha contra la carne, esta lucha contra los apetitos pecaminosos, esta lucha contra las cosas que no son gratas a Dios, el espíritu humano vivificado por el Espíritu Santo comienza a ser dominante. Y entonces, hoy el espíritu le dice a la carne, serena, morena, ¿a dónde vas? Quieta, quieta. Hoy el espíritu comienza a ser hegemónico, establece su gobierno. ¿Por qué? Porque Cristo mora en el alma, Cristo mora en el corazón del creyente, y el corazón del creyente es el trono de su vida. Lo que está en tu corazón va a gobernar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Cristo se ha sentado en el trono de tu vida, entonces Cristo, por tu espíritu y el Espíritu Santo, comienza a gobernar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones? Y ese es el tema, bíblicas para la obediencia. Para que lo que hagamos, lo hagamos con el ánimo correcto, el estímulo correcto, el deseo apropiado y ser obedientes y gozar la obediencia, hermanos, gozar la obediencia. Bueno, el primer estímulo, y ya lo revisamos la semana pasada, por eso solamente los voy a mencionar, es el amor por Dios. Cuando nosotros actuamos según la voluntad de Dios, motivados por el amor a Dios, y lo amamos porque hoy a través del Espíritu Santo en la palabra conocemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que ha hecho Él es el Evangelio, es decir, el Evangelio es el propulsor, por así decirlo, es el cañón que dispara, decíamos la semana pasada, el cañón que dispara al cristiano a una vida de obediencia. Por eso en la medida en la que más reflexionamos en los hechos concretos del Evangelio, lo que Cristo hizo para podernos redimir y rescatar de esa condición oprobiosa, miserable, vana en la cual vivíamos en el pasado, hoy por esa gracia estamos en una condición renovada, transformada, regenerada, apuntamos a una eternidad con Él, ya no a una eternidad de desolación y angustia. Cuando reflexionamos en los hechos del Evangelio, actuando vivamente en mi vida, mi amor por Dios solamente es estimulado, es acrecentado, y por supuesto mi amor por Dios me motiva a la obediencia a Dios. El segundo motivador decíamos que es la fe en Dios, la fe, la confianza plena. Recuerden que la fe es creer en el Señor sin dar lugar a la duda, creer a pie juntillas que lo que Él dice que es en su palabra realmente lo es, que lo que Él dice que puede hacer en su palabra realmente lo puede hacer, y que lo que Él ha hecho con nosotros y lo que ha establecido como herencia para nuestro futuro eterno realmente existe. Entonces la fe es creer aunque no lo veamos o no lo tengamos. Es la certeza de lo que y la convicción de lo que. Entonces la fe tiene que ver con lo que no tienes y con lo que no ves, con lo invisible y con lo ausente. Pero que en la medida en la que por cuanto es una promesa de Dios y tú comienzas a ver y creer los principios del Evangelio, los principios de la palabra, estos se comienzan a consolidar en el piso suficientemente fuerte que sostiene tu vida para poder caminar al encuentro con las promesas de Dios. Entonces, saber que hay promesas de Dios para nuestras vidas por causa de nuestra redención en Cristo Jesús es un estímulo a caminar en obediencia. Es un motor. Entonces, obedecemos a Dios porque lo amamos, obedecemos a Dios porque confiamos en Él, estamos seguros de que lo que Él ha dicho lo va a hacer, que lo que ha dicho que nos dará lo vamos a recibir, y eso nos motiva a una vida de obediencia. La tercera motivación, hermanos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es el temor a Dios. Temor a Dios. El temor es un tipo de confianza, hermano, de que Dios va a dar cumplimiento a sus juicios y a sus disciplinas. Eso es el temor de Dios.
Y no es un miedo que nos aleje, es un temor reverente que nos aproxima. Es un temor amoroso que nos lleva a entender que nuestro Dios está lleno de amor, de gracia y misericordia y piedad, pero también es un Dios de justos juicios. Y entonces ese temor nos lleva a amarle reverentemente, a amarle respetuosamente, verle como el Dios trascendente que hizo los cielos y la tierra, que es incontenible, que habita la eternidad, que no tiene límites, que no tiene fin, que su inteligencia y sabiduría son inexplorables para la condición humana, pero que a su vez en esa condición magnánima y eterna Él decidió voluntariamente hacerse un Dios inmanente. De su trascendencia el Señor pasa la inmanencia, y la inmanencia de Dios significa que Dios se hace un Dios personal cuando has creído en Jesucristo. Un Dios cercano, un Dios trascendente, pero un Dios cercano con el cual puedes vincularte en una relación de amor, de intimidad, de ternura, de cercanía, y por lo tanto hoy podemos decirle como Cristo le decía, Abba, Padre, que en el arameo significa querido papá, querido Padre. Entonces, el temor de Dios no es miedo a Dios, porque el miedo nos hace alejarnos de aquello a lo que le tenemos miedo. El temor de Dios nos aproxima a través de un amor que es reverente. Entonces, el temor de Dios es un tipo de confianza de que Dios va a cumplir los juicios y las disciplinas que Él establece en la palabra de Dios. Número 14, 18, por ejemplo. Números 14, 18 en el Antiguo Testamento dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, ¿tú crees que Dios es amor? ¿Tú crees que Dios es misericordia? ¿Tú crees que Dios perdona? ¿Tú crees que Dios es piedad? ¿Tú crees que Dios es un extensor constante de oportunidades renovadas por vía del arrepentimiento? ¿Lo crees? Bueno, una forma correcta y completa de creer en el Señor es también creer que Él nunca tendrá por inocente al culpable. Y dice la Biblia que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Eso es un mandamiento que el Señor establece en Éxodo 20, hermanos. Entonces, ¿por qué temo a Dios? Yo temo a Dios porque sé que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable. O sea, el Señor no pasa por alto el pecado. ¿Qué es lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que hizo que Jesucristo en la cruz experimentara la soledad de Dios, la soledad del Padre? Que todas las huestes espirituales que hasta ese momento o antes de ese momento estaban entera y plenamente a su servicio desde la eternidad en su vida humana y en esa cruz le dieran la espalda. Lo que causa eso, hermanos, es el pecado, la culpabilidad pecaminosa que es depositada sobre el cuerpo de carne de Jesús. El juicio inclemente que Dios ejerce sobre nuestro Señor Jesucristo nos deja y nos da clara cuenta de que de ninguna forma Dios tiene por inocente al culpable. Entonces, si tú no has creído en Cristo y por lo tanto el juicio que el Padre ejecuta sobre el Hijo todavía no te representa, bueno, quiero decirte que estás solo delante de la justicia del Padre, sin un paraguas de protección, sin nadie que te represente e intermedie por ti. Ahora, si tú crees en Jesucristo, tú pasas bajo el paraguas que es nuestro Señor y en vez de recibir el juicio directo tú, lo ha recibido Jesús. Tú ya fuiste juzgado en Cristo. Dios, hermanos, cumple sus juicios. Si yo creo esto, entonces debo de tenerle miedo al pecado, temer al pecado. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. Una persona sabia es la persona que teme pecar y por lo tanto se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, nos apartamos del mal porque creemos que Dios va a juzgar el mal y nosotros no queremos ser objetos del juicio de Dios. ¿O sí? ¿Quién quiere ser objeto del juicio de Dios? Nadie. Yo creo que Dios no toma por inocente al culpable, entonces eso genera en mí temor de Dios, me aparto del mal. Y si Dios no tiene por inocente al culpable, aunque hablemos de sus hijos y de sus redimidos, yo me aparto del mal. Algunos versículos para tener presente entonces. Mateo 10, 28. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se está refiriendo?
¿Quién es el dador de la vida del alma del ser humano? Solamente Dios. ¿Quién puede eliminar la vida del alma del ser humano? Solamente Dios. Y aquí cuando está hablando de matar el alma, la muerte del alma, acuérdate, no está hablando de que el alma se vaya a pulverizar o el alma vaya a esfumarse o vaya a dejar de existir, sino que el alma va a permanecer eternamente en la distancia de Dios, separado de Dios. Entonces dice el Señor, no le tengan miedo a aquellos que lo más que pueden hacer en contra de tu vida es matar tu cuerpo. No, teme a aquel que puede no solamente destruir tu cuerpo, sino también tu alma en el infierno. Ese es un mandato que encontramos en la Biblia y que está haciendo una referencia directa a la condenación. Este anuncio terrible de lo que va a suceder con las personas que no confían en Jesucristo, algo que es doloroso, pero que inevitablemente, hermanos, va a suceder. Van a haber millones de personas que por su necedad no van a estar en la presencia de Dios. Se van a encontrar recibiendo un juicio de Dios como fruto de rebeldía y de autosuficiencia eternamente. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En la Nueva Traducción Viviente dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Estos versículos, hermanos, son versículos sobrios. Son versículos que nos llevan a una vida de reflexión auténtica, honesta, una vida sobria, una vida vista y asumida con seriedad, hermanos. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios, ¿qué dice que es? Dios es amor, ¿sí o no? Dios es gracia, Dios es oportunidad, Dios es piedad, Dios es misericordia, Dios es un Padre amoroso, pero ante el pecado, ante la injusticia, Dios es fuego consumidor. Dios no deja ni pasa por alto el pecado del pecador, hermano. El Señor ejerce justos juicios. Entonces, estos versos podríamos aplicarlos directamente a las personas que no han creído en Jesucristo, pero quiero mostrarte uno más. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor con aquel a quien ama? Lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que haber sido salvados de la ira eterna de Dios, haber sido salvados de esta condición de muerte, de separación eterna de Dios, haber sido reconciliados por los méritos de Cristo y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario con el Señor, no nos exime, hermanos, no nos da, digámoslo así, una especie de fuero espiritual para poder pecar pensando que nuestro pecado quedará en impunidad. No, para nada. Dios, aún siendo sus hijos, y por cuanto somos sus hijos, cuando es meritorio, nos disciplina y nos azota, es lo que dice la palabra de Dios. Y tanto disciplina como azota, hermanos, son palabras, son términos, son conceptos asociados al sufrimiento, asociados al dolor. O sea que la idea de que no, Dios no castiga, pues yo no sé qué Biblia estás leyendo. No es que Dios solamente es amor, bueno, es que tu concepto de Dios está sesgado, es incompleto, no es integral, es insuficiente. Tú no puedes pensar que Dios es quien te conviene que sea o quien tú quieres que sea o que sea como tú crees que tendría que ser. Dios es quien dice que es. Y la única fuente informativa que nos habla de quién es Dios, su naturaleza, su pensamiento, su conducta, su procedimiento, su perspectiva sobre nosotros, el efecto de su salvación, quiénes somos para Él ahora en condición salvífica, es la Biblia, solamente la palabra de Dios. Y el único que puede revelarnos la palabra de Dios para accedernos al conocimiento de quién es Dios es Jesucristo. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A Dios no lo conocemos, hermanos, por intelecto o habilidades intelectivas, habilidades conscientes o por capacidades mentales. No, a Dios lo conocemos por revelación. Se tiene que correr un velo para poder ver al Dios que siempre estuvo ahí, pero por ese velo no podía ser visto en nuestra capacidad humana. Y quien corre el velo, hermanos, y nos permite entender y conocer quién es Dios, es Jesús.
porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Fuera de Cristo no hay quien salve. Solamente Cristo, hermanos. Entonces, vemos cómo el Señor, aún a sus hijos, por cuanto son sus hijos, los disciplina. ¿No? ¿Tú qué haces con tus hijos cuando se portan mal? Cuando dice una instrucción específica, concreta, has dado una, dos oportunidades, tres oportunidades, pero continúan en la comisión del desvío, en la comisión del pecado, en la comisión de la maldad. ¿Qué es lo que haces? Bueno, lamentablemente muchos padres lo que hacen, ay no, Rosita, no, Pepito, te dije que eso no está bien. Y los tienes colgados a los niños en las lámparas de los supermercados. Pepito, ya nos vamos, ¿te puedes bajar de la lámpara? ¿Qué es lo que ese padre tendrá que hacer con Pepito o con Rosita? Tendrá que jalarlo de la lámpara, lo mete al baño, saca la vara, pum, 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 hijo, esto lo hago porque te amo. Porque tu conducta irreverente y tu conducta antisocial puede gestarte consecuencias muy dolorosas y lamentables en tu vida. Yo no quiero que mueras. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Yo no quiero eso para tu vida. Por lo tanto, a través de la disciplina, lo que estoy haciendo es puliendo tu conducta porque te amo. Entonces, a diferencia de lo que eventualmente asociamos cuando experimentamos el azote de Dios, es que Dios no me ama. Bueno, es un pensamiento infantil. ¿Qué es lo que piensa el niño cuando es disciplinado por su padre? Es que mi papá no me ama. No, es que tu padre te ama y por lo tanto está puliendo tu vida, está ajustando tu vida al deber ser. El verso 7 de Hebreos 12 dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y más adelante dice la Biblia que los que no reciben disciplina no la reciben porque no son hijos, son bastardos. O sea, Dios disciplina a sus hijos, así como tú a los tuyos. A veces los hijos del de enfrente tienen una conducta, un comportamiento que dan ganas de tomarlos y disciplinarlos, pero no lo haces porque no son tus hijos. Disciplinas a los propios. Bueno, Dios disciplina a sus hijos. Y el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es el fin o cuál es la condición final de la disciplina, del ejercicio constante, pertinente, necesario, oportuno de la disciplina? Una vida de paz, una vida de tranquilidad. El hijo que fue oportunamente disciplinado por el padre, pues es el hijo que tiene una conducta aceptable en la sociedad, una actitud propositiva, es un agente correcto, es un agente beneficioso dentro del entorno familiar, social, en el trabajo, es una persona que sabe cumplir con responsabilidades concretas los proyectos. O sea, hay una consecuencia apacible de justicia como resultado de la disciplina, aun cuando al presente no es motivo de mucho agrado, ¿verdad? ¿A quién le gusta? No, a nadie, pero tiene un propósito. Y más adelante dice el Señor que nos disciplina para que nosotros seamos participantes de su santidad. La santidad, hermanos, entonces es desarrollada en nuestra vida, es efectuada a través de la disciplina que Dios nos da y entendemos para qué es una vida de integridad. Entonces, esto juega un rol importante en nuestra obediencia. Un correcto temor a Dios puede ser factor importante. Si eventualmente yo estoy cursando por una temporalidad donde mi amor por Dios se ha debilitado, mi fe en Dios se ha debilitado, bueno, nuestra fe también se fortalece a través del temor de Dios. Ser conscientes, hermanos, de que el Señor cumplirá sus promesas de bendición, pero también de disciplina, de misericordia, pero también de justos juicios. El amor y la fe son fluctuantes, hermanos, en nuestra vida espiritual. Nuestro amor y fe se pueden debilitar porque somos personas falibles, porque nuestras emociones son fluctuantes, porque enfrentamos tentaciones. Entonces, el temor, en esos periodos de debilidad de fe y de amor, el temor es como un freno ante la debilidad del amor y de la fe. Y es muy favorable tener temor de Dios. Entonces, no olvidemos que Dios promete buenas cosas, pero también promete y garantiza juicios a aquellos que se desvían, aun si somos hijos de Dios. Entonces, cuando esto sucede,
porque no somos perfectos y el Señor está en el proceso de perfeccionarnos, lo va a hacer no para destruirnos. El dolor en las manos de Dios no es para aplastar la vida de sus hijos, sino es para perfeccionarla, es para transformarla, es para darnos una forma distinguible en su semejanza, pero va a doler. Lo hemos comparado en el pasado como esa roca de mármol que está frente al artista. Esa roca de mármol habitaba, si tuviera un alma, si tuviera emociones y sensaciones, ¿verdad? Habitaba tranquila dentro de la peña, pero cuando es extraída de la peña y puesta frente al escultor, la roca tendría que comenzar a temblar. ¿Por qué? Porque lo primero que ve en las manos del escultor es un cincel y un martillo, y entonces diría la roca, me va a doler, porque va a comenzar a cincelar. Esa roca es valiosa, es de mármol, es un material costoso, es un material escaso, tiene valía en el mercado. Y entonces va a comenzar a quitar todo lo que sobra de la roca para poder obtener de esta una imagen artística distinguible. Nosotros somos como esa roca de mármol delante del Señor. Y todos los bordos, todos los excedentes, todo aquello que no es conforme a la imagen de Jesucristo, el Señor va a comenzar a meter martillo y cincel, ¡tac! Y tú vas a decir, ¡ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, la final de fútbol México contra Alemania el día domingo a las 10 de la mañana! ¡Ay! Pero si tú eres un hijo de Dios vas a decir, es el día del Señor. No hay nada más importante que estar en la presencia del Señor. Al esposo, ¿verdad? Lo va a comenzar a cincelar cuando Dios identifique una actitud irreverente, una actitud insolente, una actitud ríspida con su esposa. ¡Pum! ¡Ay, sí, Señor! Tengo que amarla como tú amaste a la iglesia y tú no la amaste como yo amo a mi esposa. Ese era un bordo que sobraba, un cincelazo. Pero al final, ¿qué es lo que el Señor va a gestar en tu vida? Una vida que fructificó en la paz, en el gozo, en la estabilidad, en la armonía, en la concordia, en la piedad, en la compasión, en la obediencia. Y tu vida cada vez va a ser más semejante a la vida de Cristo, es decir, cada vez más artística, cada vez más bella, cada vez más luminosa. Entonces encontramos estos tres factores, hermanos: amor, fe y temor. Motivaciones bíblicas por las que Dios produce obediencia en nuestro corazón. Ahora, si esas son las motivaciones, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo generamos el amor, la fe y el temor que conducen a la obediencia? ¿Cómo podemos crecer en amor, en fe y en temor? De forma que podamos obedecer. Pero acuérdate, la meta no solamente es obedecer lo que la Biblia dice, sino hacerlo de buena gana, gustosamente, con un corazón gozoso. Como dice 2 Corintios 9:7, fíjate qué dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Ese es un mandato en relación a la actitud contributiva, las actividades de la iglesia, el sostenimiento de la iglesia, el financiamiento de la obra del evangelio. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cómo dice? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a qué tipo de dador, al alegre. Ahora, dar es un mandamiento del Señor, de tal forma que el Señor dice que Él ama a los que dan de manera alegre, los que obedecen con alegría, los que obedecen con entusiasmo. En este caso particular, el ejemplo es el tema del ser bondadoso, generoso y liberal para las necesidades de los santos. Me refiero, los santos, acuérdense que no son figuras puestas en altares, ¿no? Los santos somos los que hemos sido redimidos por Cristo, ¿verdad? Entonces, 1 Juan 5:3 dice así: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos, dice Juan, no son gravosos, no son gravosos. O sea, no son pesados, no son difíciles. Y uno podría preguntar, bueno, ¿dónde estaba la energía de Juan para poder decir que ninguno de los mandamientos, principios y preceptos de Cristo son pesados o son difíciles? ¿Dónde
está la energía de Juan para decir, mira, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, ser fiel a sus preceptos no es cosa difícil. Cuando eventualmente para nosotros pueden ser grandes rocas o lápidas que apenas si podemos con ellas. Porque Juan dice que no es difícil, porque Juan estaba estimulado, Juan estaba motivado, Juan estaba propulsado, inclinado por el amor, por la fe y por el temor. Porque él conocía a Dios. Él conocía la palabra del Señor. Evidentemente Juan tenía un gran amor, una gran fe y un gran temor que le llevaban a ser obediente al Señor. Bien, entonces lo primero que debemos tener presente es que el principal instrumento de santificación en nuestras vidas es la palabra de Dios, hermanos. El principal instrumento de santificación o de perfeccionamiento espiritual, de crecimiento, de maduración espiritual es la palabra de Dios. Dios va a utilizar su palabra para crear en nosotros amor, fe y temor. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura, y hoy sabemos que toda la escritura no nada más es el Antiguo Testamento. Cuando fue inspirada por el Espíritu Santo este texto bíblico que estamos leyendo, solamente se encontraba escrito el Antiguo Testamento, pero hoy sabemos también que el Nuevo Testamento se integra al canon bíblico inspirado por Dios, y entonces toda la escritura para nosotros hoy, histórica y culturalmente, es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero es útil también, nos da una utilidad, tiene una funcionalidad, cumple una tarea, desempeña una función. Nos es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Lo mismo que dice la Reina Valera, pero con palabras más claras. La misma información más apegada a nuestro contexto cultural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que representa para nosotros la palabra de Dios? Bueno, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto, nos prepara, nos capacita para que como pueblo de Dios hagamos las buenas obras que Cristo constituyó de antemano y en las que nos ha puesto para que caminemos, vivamos y avancemos. En Juan 17:17, Jesucristo le dice al Padre en esta oración, santifícalos en tu verdad. Entonces la verdad de Dios nos santifica, nos perfecciona, nos da crecimiento espiritual, nos madura espiritualmente. Pero entonces la pregunta sería, ok, si la verdad de Dios me santifica, ¿cuál es la verdad? ¿Y qué dice Jesús? Tu palabra, Señor, es la verdad. Entonces, el principal instrumento que Dios usa en nuestras vidas, ¿qué es? La palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Hoy pertenecemos, hermanos, a una comunidad de creyentes, una congregación local, a la iglesia de Cristo diseminada en todo el mundo, pero el Señor nos ha insertado a su cuerpo a través de integrarnos a una congregación local, esta, a la que nosotros hoy pertenecemos. Y esta comunidad de creyentes, hermanos, está establecida y Dios nos ha integrado para que conjuntamente, como cuerpo, nos ayudemos mutuamente a través de las conductas saludables, lo que estamos estudiando. La compasión que ya veíamos, la obediencia que estamos estudiando, conductas saludables que nos vinculen y nos permitan desarrollarnos conjuntamente. Es decir, esta comunidad de creyentes tiene que ser funcional para que todos nos propulsemos, nos motivemos a una vida de obediencia. Pero resulta que por ser cristianos, hoy tenemos también al interior de nuestras vidas un testigo interior, un consolador, un paracletos, que nos guía a la justicia y a la verdad. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Hoy mora dentro de nosotros el Espíritu Santo y a que nos estimula y nos guía a vivir en justicia y en verdad, es decir, a la obediencia. Pero resulta que también tenemos una palabra que nos guía, la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos.
El apóstol Pedro dice que es como una antorcha que alumbra el camino, disipa la oscuridad, y entonces hacemos bien en estar atentos a esa palabra, porque es como una antorcha que disipa las tinieblas, la tenebra, la oscuridad, y entonces nos permite caminar con seguridad. La palabra de Dios. Pero sucede que también el Señor permite y orquesta circunstancias que, iluminadas por el Espíritu Santo en su palabra, finalmente apuntan a una vida que dé en el blanco por la obediencia. Entonces tenemos 4 elementos, hermanos: la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la comunidad de creyentes a la que hemos sido integrados y las circunstancias. Todo esto mezclado, como Dios nos dice en Romanos 8:28, todo esto hace que coopere para nuestro bien porque nosotros amamos a Dios. ¿Y cuál es ese bien al cual estamos siendo direccionados a través de estos elementos gloriosos? La palabra, el Espíritu Santo, la comunidad de creyentes y las circunstancias. ¿Cuál es ese bien? Ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Parecernos a Cristo. Que sea distinguible. Que en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu colonia, tú seas lo más parecido a Jesús. Que la gente, cuando te escuche hablar, cuando observe tu vida, cuando vea la manera en la cual tú instruyes y educas a tus hijos, administras el hogar, llevas tu matrimonio, esa gente diga: Dios está ahí. Porque lo que están observando en nosotros es obediencia. Que cuando vengan personas nuevas a la congregación digan: pues sí, son raros, pero son diferentes. Son raritos. ¿Pero por qué? Porque son diferentes. Porque se aman, porque se perdonan, porque son mutuamente compasivos, porque se estimulan, porque se preocupan los unos por los otros, porque contribuyen mutuamente para sus necesidades, porque son una familia en la fe, porque alaban a Dios de formas que yo no conocía, porque le dan el peso a la palabra de Dios que yo no le atribuía, porque ven a Dios de una forma en la que yo no le veía. Son diferentes. Son como Cristo. Para eso estamos en la tierra. Y entonces lo que el Señor usa es su palabra, la gloriosa presencia de su Espíritu Santo, que es Él en la forma de Espíritu Santo, las circunstancias y la comunidad de creyentes para que podamos avanzar al gran bien de ser como nuestro Señor Jesucristo. Todo esto mezclado. Entonces todo se conjuga para que nosotros terminemos sometiéndonos a la Biblia, hermanos, a la palabra de Dios, dándonos la forma que la palabra de Dios quiere darnos. Entonces, el principal instrumento de santificación es la Biblia. Y cuando tenemos la palabra en nosotros, su Espíritu Santo la va a usar para guiarnos a la justicia y a la verdad. Y la comunidad de hermanos y las circunstancias también serán utilizadas para estimularnos en dirección de la obediencia, en dirección de la palabra. Hebreos 4:12, fíjate lo que dice. Dice: pues la palabra de Dios, esto que vamos a leer a continuación, es otra ilustración. Es una analogía, es un ejemplo para poder entender. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Qué hace la palabra cuando llega a nuestras vidas? Penetra en el alma y el espíritu, entra a las articulaciones y a la médula de los huesos y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos, los deseos del corazón. O sea, la palabra de Dios nos retira los disfraces, elimina los autoengaños, porque eventualmente solemos creer que somos la gente más buena y más noble y más limpia del mundo. No, qué bueno que Dios me salvó, pero yo no era tan malo. No, yo nunca robé, nunca violé, nunca asesiné, ¿verdad? Nunca secuestré. Bueno, pero la Biblia dice que el pecado no es graduado por Dios para darle mayor o menor peso de condenación.
La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es más pecado delante de Dios? ¿Que te robes el lápiz de tu compañero de banca o que te robes el ban rural que está en la esquina? ¿Qué es más grave? El acto es exactamente el mismo. Y no te has robado el ban rural porque has carecido de la oportunidad, pero tuviste oportunidad de robarte el lápiz. ¿Qué es más pecado? Que veas a la persona, bueno, no digo a la que esté junto de ti, pero alguna persona la veas con odio, con resentimiento, amargura en tu corazón, y dentro de tu corazón existan esos sentimientos asesinos. Ojalá que te atropelle el tranvía ahorita que salgas porque no te soporto, pero te lo mereces por lo que me hiciste, por lo que me dijiste. O que agarres un cuchillo y se lo pongas en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Asesinas con tus sentimientos y con tus pensamientos y con tu boca. Entonces, la palabra de Dios lo que hace es desvestirnos de nuestras autojustificaciones. No, es que yo nunca le he sido infiel a mi esposa, pastor. Jamás. Ni yo a mi esposo, pastor. Jamás. Bueno, el Señor dice que no necesitas practicar en lo físico el adulterio, que basta con que hayas codiciado a una mujer o a un hombre en tu corazón que no sea tu esposo, ya cometiste adulterio. Y entonces lo que hace la Biblia es desvestirnos y mostrarnos en términos transparentes, reales a nuestra conciencia humana, quiénes realmente somos y por lo tanto llevarnos a entender nuestra profunda y urgente necesidad de ser perdonados y transformados. Por eso el instrumento primordial para nuestro crecimiento espiritual y santificación es la palabra de Dios. Siendo la palabra de Dios el instrumento de santificación primordial, quiero que veamos algo referente a la forma, hermanos, en la que está escrita la Biblia. Digamos que ese es como un paréntesis técnico. La forma en la que está escrita la Biblia, hermano, y cómo la forma en que Dios definió que se escribiera la Biblia termina estimulándonos al amor, a la fe y al temor, de forma en que podamos obedecerla con motivación, con gozo. En la Biblia encontramos algo que se define como indicativos. Ya va a empezar. Te dije que es un paréntesis técnico. Encontramos algo que se define como indicativos. ¿Qué son los indicativos, hermanos? Presta atención. Son los hechos ciertos, presentes, pasados o futuros que menciona la Biblia. Son las realidades en base a las cuales nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir debe de tomar una dirección. Son hechos que ya se suscitaron, que se están registrando o se van a registrar. Eso es un indicativo. Pero en la Biblia también encontramos imperativos, imperativos. Y el imperativo, hermano, es un mandato sobre una acción que tiene que llevarse a cabo, que tiene que efectuarse. Eso es un imperativo. Entonces, cuando hablamos de obedecer a Dios, estamos hablando de obedecer los imperativos de la palabra de Dios. Hablamos de obediencia, se está refiriendo a poner en práctica los mandatos, las instrucciones, los imperativos de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6:14. Vamos a ver un imperativo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es una opción, no es una alternativa, no es una posibilidad, no es algo que el Señor deje circunscrito a la toma de tu libre determinación, no es algo que tú definas el valor moral de la indicación porque no es un indicativo, es un imperativo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Efesios 5:3, otro imperativo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, no es algo alternativo, no es algo opcional, es algo que en la vida del creyente está establecido como un mandato, un principio, una instrucción
y estas demandan ser obedecidas. Los imperativos se obedecen. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. O sea, la fornicación es algo que puede obstaculizar, nullificar o frustrar durante el resto de tu vida el crecimiento espiritual, la santificación, tu parecido a Jesucristo. Santificarnos, hermanos, no es una opción. Eres un hijo de Dios, el Señor te está dando el principio, el mandato y la instrucción de progresar, avanzar en ese parecido gradual y progresivo al carácter de Jesucristo. Es un imperativo santificarnos. Colosenses 3:13, otro imperativo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la forma en que Cristo os perdonó, así también hacerlo ustedes. Entonces, otro imperativo, no opcional, no alternativo, sino es un mandato, es un principio, es una instrucción, es que somos hijos de Dios, nos tenemos que soportar. Somos hijos de Dios, nos tenemos que perdonar. ¿Y qué involucra el perdón? ¿Qué involucra el perdón? Una ofensa, un demérito, una agresión, algo desfavorable, algo que pudo haberse hecho intencional o no intencionalmente, pero que generó un gravamen en contra de tu vida, de tus intereses, de tu bienestar, generó inestabilidad. ¿Qué es lo que sucede cuando intencionalmente o no dentro de la congregación cristiana un hermano hace eso en contra de otro? ¿Qué tiene que hacer este otro si es cristiano? Yo a este no lo voy a perdonar. A este, para mí, que ni cristiano es. Que se lo cargue el payaso, pastor. ¿No? Bueno, vamos a suponer que tu hermano que te ofendió no es un hijo de Dios. No es hermano, es primo. Y en cuarto grado. Pero tú eres un hijo de Dios. Entonces el mandato no es para él, el mandato es para ti. ¿Cuál es el mandato? Sopórtalo y perdónalo. No es una opción. No está sujeto a tu valoración moral, no está sujeto a tu estado anímico, no está sujeto a lo que tú desees hacer o no. Los imperativos son mandatos que se obedecen. ¿Y de qué estamos hablando? De la obediencia. Entonces, los imperativos son cosas que debemos de hacer y la obediencia consiste en vivir los imperativos de la Biblia, los mandatos que el Señor nos da. Bien. Pero ¿qué sucede con los indicativos? ¿Te acuerdas que era un indicativo? Era una señal sobre algo que ya sucedió, está sucediendo o va a suceder. Entonces, ¿qué pasa con los indicativos? Bueno, el imperativo, hermanos, es más fácil de obedecer mientras más comprendemos y mientras más atesoramos el indicativo. O sea, van de la mano. Todo imperativo de la palabra de Dios conlleva un indicativo. Y en la medida en la que nosotros conocemos, reflexionamos, meditamos, interiorizamos los indicativos y los atesoramos y los abrazamos, obedecer los imperativos comienza a constituirse en algo real, algo factible, algo realizable, pero lo mejor, hermano, algo disfrutable, algo deseable. Si no entendemos lo que Dios ha hecho por medio de Jesús a nuestro favor y lo que nos ha prometido, eso sería un indicativo. Lo que Cristo hizo a favor de nosotros, la redención, la salvación, la comunión con el Padre, ese es un indicativo. Si nosotros no entendemos ese indicativo, no lo abrazamos, no lo atesoramos, nuestra obediencia va a ser sin ímpetu, va a ser una carga difícil de sobrellevar. Ningún mandato de Dios, hermanos, es arbitrario. Todos tienen indicativos que estimulan nuestra obediencia. Entonces, cuando ves en la Biblia un mandato que debes de obedecer y que te resulta pesado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tratar de identificar, discernir cuál es el indicativo que encuentras detrás del mandato. ¿Por qué? Porque Dios no es arbitrario. Hay un indicativo, hay una indicación que da paso al mandato. En todos los imperativos que Dios nos da, también nos da los indicativos. Y son los indicativos los que nos estimulan a cumplirlos, porque Dios es bueno, hermanos.
Mira, Dios pudo habernos dado todos sus imperativos de forma arbitraria, sin darnos ningún tipo de indicativo ni razón justificable, pero nos da los indicativos justamente, hermanos, para que nosotros podamos motivarnos y gozarnos en la obediencia, porque ese es justamente el tipo de obediencia que Dios quiere de nosotros, una obediencia gozosa, una obediencia que Dios disfrute. ¿Cómo disfrutamos nosotros la obediencia de nuestros hijos, hermanos? Cuando lo hacen con estímulo, con agrado y con una actitud correcta, ¿no? Hijo, mira, ahorita que termines de jugar, por favor levanta tus juguetes. ¡Ay! ¿Por qué, mamá? Siempre los tengo que levantar. Y al final los levanta. ¿Generó gozo en tu corazón su obediencia? No, no generó gozo. Lo hizo, pero generó molestia, indignación, tristeza, decepción, frustración. Y es cuando el padre humano, ¿verdad? Comienza, pero si yo tanto que me sacrifico por y me estoy matando y estoy trabajando y me esfuerzo y no valora, no se da cuenta de todo lo que hago porque lo amo. Y mira nada más la forma, sí lo hizo, pero la forma fue una forma deshonrosa. No, hermanos, no es el tipo de obediencia que Dios quiere que hagamos. No te unas con el incrédulo en yugo desigual. Dios quiere frustrar mi vida. Si es la flor más bella del ejido, nada más le falta ser cristiana, pues nada más pasar del infierno al cielo, nada más, cualquier cosa, ¿verdad? Está bien, la voy a dejar. ¿Tú crees que Dios está agradando con tu obediencia? Claro que no. No. Dios se glorifica, Dios le bendice, Dios se gratifica con la obediencia gozosa, entusiasta, estimulada. Y por eso nos da los indicativos, por eso no es arbitrario, por eso no nada más nos dice qué debemos de hacer, sino nos indica por qué debemos de hacerlo. Vamos a ver ejemplos para entenderlo. Efesios 5:25, vamos con un texto clásico de la Biblia, pero también para nosotros. Dice, maridos, ¿cuántos son maridos aquí? Levanten su mano. Bien. Fíjate el imperativo. Amad a vuestras mujeres. Ahí está. Es un mandato. No te da opción. No te da la alternativa. Te dice qué debes de hacer con tu esposa. ¿Estás casada? Casado, ámala. Ama a tu mujer. Pero viene el indicativo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando te sea difícil, te resulte complicado amar a tu esposa, que yo sé que esto es una circunstancia muy remota, muy aislada, tal vez en Uruapan no se registran ese tipo de casos, ¿verdad? Pero eventualmente cuando el carácter tal vez voluble, inestable por las circunstancias hormonales de tu esposa, que las mujeres ya sabemos que son mínimo 33 procesos hormonales en un mes, por lo tanto son como sube y bajas en montaña rusa, ¿verdad? Y si no tiene una vinculación muy estrecha con el Señor, puedes estar en riesgo de perder el equilibrio mental y en consecuencia eventualmente no sentir que amas a tu esposa. Entonces el Señor dice, cuando te sea complicado amar a tu esposa, ve el indicativo. Deleítate en la forma paciente, amorosa y sacrificada con que Cristo amó a la iglesia. El imperativo, marido, ama a tu mujer. El indicativo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál fue el resultado? Que la santificó, la limpió y se la presentó a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin arruga ni cosa semejante. El Señor te está indicando, así como yo lo hice y obtuve el resultado glorioso de la iglesia por mi sacrificio, sacrifícate por tu esposa, ama a tu esposa y el resultado va a ser glorioso. Tú no vas a redimir su alma, eso solamente lo puedo hacer yo, pero sí puedes redimir su carácter, sí puedes redimir su inestabilidad emocional, sí puedes redimirla en esos procesos hormonales que la van a acompañar un buen trecho de vida todavía al frente. Si tú dices, es que mi esposa, hermano, pastor, no es fácil. Bueno, ve a Jesús, el indicativo. ¿Crees que la iglesia es fácil? No. ¿Crees que la iglesia ha sido fiel a lo largo de 2000 años? No. Entonces,
El esposo tiene que meditar en amar a su esposa a la luz del amor de Cristo por la iglesia. Reflexione en el indicativo, piense en él, medite en él, abraza el indicativo y entonces en Cristo vas a comenzar a encontrar el estímulo para poder amar a tu esposa. Ese indicativo te va a dar el combustible que necesitas para poder amarla, perdonarla, liderarla, porque la indicación es, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, lo que Dios nos pide que hagamos, hermanos, Cristo lo hizo primero. Hazlo por tu esposa. Y ve el indicativo. ¿Cómo fue que Cristo lo hizo? Así hazlo con ella. Este ejemplo, hermano, nos ofrece un indicativo de amor. Es un indicativo donde Cristo nos modela un amor conyugal y entonces nos dice a los hombres, ahora tú vívelo así. Pero si el Señor no nos da el indicativo y nada nos dice, ámala, con todo respeto, hermanos, nos pondrá una imposibilidad. Algo muy complejo. No en todos los tiempos las mujeres son fáciles de amar. Fueran como nosotros los hombres, que somos naturalmente muy piadosos y muy amables, muy fáciles de amar. No, pero ¿cuál es el imperativo para la mujer? En el mismo contexto de Efesios 25, respeta a tu marido. Algo que naturalmente a la mujer le es altamente difícil y complicado. Pero en ese contexto donde el hombre es llamado a ser como Cristo en el matrimonio y la iglesia, la mujer como la iglesia, ambos recibimos indicativos. Así como la iglesia se somete a Cristo, ahí está el indicativo. Inspírate en la sumisión de la iglesia a Jesucristo y en esto el Señor dice, vas a tener bendición de mi parte si tú sabes respetar la autoridad que le he dado a tu marido. ¿Me voy explicando, hermanos? Primera de Pedro 3:7, vamos a ver otro ejemplo. Dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ese es el imperativo. Tienes que amar a tu mujer sabiamente, dándole honor como un vaso más frágil. ¿Y cuál es el indicativo? Porque ellas también son coherederas de la gracia. ¿Te das cuenta? Coherederas de la gracia. Pero continúa el indicativo, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres sellar los cielos, hermano, en tu comunión con Dios? ¿Quieres que los cielos se vuelvan de bronce, impenetrables, que se obstaculice, se bloquee, que Dios te bloquee, hermano, como compartí el pastor Chuy en unas enseñanzas en domingos pasados en Guadalajara, que Dios te bloquee, usando la analogía del uso de los medios electrónicos hoy en día? ¿Quieres estar bloqueado por Dios, hermano varón casado? Sé ríspido, no seas suave, no seas tierno con tu esposa. Y dice la Biblia, tus oraciones van a ser estorbadas. ¿Quieres que Dios te escuche? Entonces, ese es el imperativo, trata bien a tu esposa. ¿Cuál es el indicativo? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Yo quiero tener una comunión vigente, activa con Dios, entonces debo de ser muy cuidadoso en la forma en la cual me relaciono, le hablo, le contesto, le pido o le doy indicaciones a mi esposa. Es como coheredera de la gracia. Es un vaso más frágil. Un hermano decía, es que, pastor, mi esposa no es un vaso frágil, es una olla de peltre. Bueno, así la ves tú, pero Dios no. Dios la ve como un vaso más frágil. Y un vaso frágil no lo pones en el trastero, lo pones en una estantería digna, donde pueda lucir, donde pueda verse bien, donde pueda ser tratada con delicadeza, donde cualquiera que quiera utilizarlo entiende que es un artículo delicado, y no estoy tratando de disminuir a objeto a la mujer, es una analogía. Bueno, así, con esa delicadeza, con esa ternura, con ese amor, con ese cuidado, con esa diligencia, los maridos tenemos que amar a nuestras esposas.
Pero pastor, usted no sabe cómo es cuando se enoja. Usted no sabe, pastor, cuando ella se despierta y dice, voy a hacer el aseo, buena hora para escapar. Buena hora para encontrar una piedra donde meterte porque se torna una situación muy complicada. Y dice el Señor, puede ser complicado, pero recuerda, si tú no la tratas con honra, dignidad y fragilidad, tus oraciones van a estar estorbadas. Entonces, abrazo el indicativo y puedo estimularme para hacer el imperativo. Y las mujeres también, digo, porque estoy hablando de las mujeres ejemplarmente, pero los hombres no somos una perita en dulce, hermanos. Tenemos nuestras complejidades. 2 procesos hormonales a lo más en el mes, pero con esos tenemos para sentir que ni nos hablen, ¿verdad? Cuando estamos en un proceso hormonal. Ni nosotros nos soportamos. Somos intratables igualmente los hombres. Pero Dios da igualmente los estímulos en los indicativos para la mujer. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un indicativo de temor. Para que no se estorbe tu oración, sé frágil con tu esposa o trátala frágilmente. Fíjate, Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el imperativo. O sea, ese sentir que motivó a Jesucristo a algo, tiene que estar en nosotros. Y aquí viene el indicativo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el imperativo? Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el indicativo? Hermanos, el indicativo es que nosotros debemos igualmente de humillarnos. Si nosotros leemos los versos anteriores, lo que Pablo está diciendo es que nadie se considere más importante a los demás, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, que tratemos a los demás como si todos los demás fueran más importantes que nosotros. Y de esa forma fue en la que Jesucristo manifestó un sentir. Este fue el sentir de Jesucristo. Y es lo que nos está diciendo. Y llegamos a este pasaje que tiene mucha gloria y nos da el imperativo. En ustedes tiene que haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios, no nos vio a nosotros como alguien que no era digno de ser salvado, redimido y cambiado. Entonces, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. La pregunta sería, ¿cómo puedes decir que no te vas a humillar ante los demás? Pero es que me ofendieron, pastor. No, pastor, es que fue injusto, es que no fue correcto, es que me calumniaron, dijeron algo que no corresponde a la realidad. ¿Cómo podemos nosotros determinar, no me voy a humillar, si nosotros hemos ofendido a Dios, nosotros hemos traicionado a Dios, y el Dios ofendido y traicionado por nosotros se humilló viniendo a la tierra para darnos a nosotros, los ofensores, la reconciliación con Él en la persona de Jesucristo? Entonces, ¿qué son los indicativos, hermanos? Son argumentos para intentar justificar nuestra obediencia a Dios. Nuestra obediencia a Dios. Si tú ya decidiste no humillarte ante tu esposo, hermana, lee este pasaje. Lee este pasaje, Filipenses 2:5. Y después intenta argumentar delante de Dios, continuar justificando por qué no te vas a humillar frente a tu esposo. Y entonces lo que el indicativo te va a decir, si Cristo se humilló ante sus agresores siendo Dios,
Y reflexionas y meditas y lo abrazas y lo atesoras y una y otra vez estás trabajando mentalmente, abriendo tu corazón a este indicativo de Dios. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres y se humilló a sí mismo hasta lo sumo, hasta la muerte y la muerte de cruz, siendo Dios. Entonces, hermana, te deja sin argumento ante cualquier humillación que vivas de tu esposo. Pero si solamente ves el imperativo, ten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y humíllate e ignoras el indicativo, entonces simplemente te va a ser muy pesado, va a ser muy difícil. Y si acaso tu obediencia se manifiesta, va a ser de manera no honorable para Dios, con molestia, en desagrado, en indignación. Y ese tipo de obediencia, hermano, de ninguna forma glorifica a nuestro Señor. Si lo que queremos es glorificarle, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a humillar. Y si yo abracé el indicativo, mi conclusión va a ser, si Cristo siendo Dios lo hizo, si Cristo siendo Dios lo hizo, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo no me puedo humillar? ¿Me estoy explicando? Bien. Último ejemplo. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, fíjate esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es un imperativo. ¿Qué significa ocuparnos en nuestra salvación? No significa que la podamos perder, no significa que se nos vaya a diluir entre las manos, no está diciendo que la conservemos, no. No podemos conservar lo que no conseguimos, hermanos. La gracia del Señor nos da la salvación y la gracia del Señor la sustenta. Estamos seguros en Cristo y es una bendición extraordinaria. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ocúpate en tu salvación con temor y temblor? Eso significa tienes que caminar hacia la santificación, tienes que vivir ocupado en el estado redimido que hoy tienes que comenzar a desarrollar el estado salvífico en el que te encuentras, tienes que madurar espiritualmente, ocúpate en vivir conforme a tu salvación, imperativo. Pero ¿cuál es el indicativo? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos vamos a santificar? Porque el deseo de santificarnos y el poder de santificarnos ya nos fue dado por Dios. Yo tengo que darme cuenta de esa realidad. Yo tengo que descubrir que ese deseo y esa capacidad ya está dentro de mí. O sea, no que no quieras santificarte, no es una opción, es un imperativo. Porque Dios ya te dio el deseo. Entonces no digas que no puedes hacerlo, no digas que no estás capacitado. Simplemente, hermano, tú no lo has decidido. Pero Dios ya te puso el deseo, ya te puso la capacidad. Entonces, tú lo puedes hacer porque hay un indicativo que dice que Dios ha puesto en tu interior un deseo y una capacidad para que puedas vivir una vida de santidad. Ocuparte en tu vida espiritual. Quiero ver un último ejemplo. Les dije que era el último, ¿verdad? Perdón, era el penúltimo. Romanos 12, verso 1. Por lo tanto, en la Nueva Traducción Viviente, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Imperativo, es un mandato. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ese es el indicativo. Por esa causa. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. La Reina Valera dice, os ruego por las misericordias de Dios.
Les ruego, allá hay un indicativo, por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que Dios ha hecho a favor de ustedes. Y todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, hermanos, se encuentra en Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11. Generalmente así son las cartas del apóstol Pablo, hermanos. En la mayoría de sus cartas, la primera parte de la carta nos da las razones, nos da los indicativos y después pasa a los imperativos. Por eso Romanos 12:1 comienza con os ruego por las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios ya fueron detalladas y descritas minuciosamente en los primeros 11 capítulos del libro a los Romanos, hermanos. Y entonces nos dice, por esos indicativos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Entonces, hermanos, Dios nos da la motivación indicativa. Lo que Él ha hecho. Hechos del pasado, del presente o del futuro. Lo que Él ha hecho. Lo que nos ha prometido. ¿Para qué? Para que podamos estimuladamente obedecer los imperativos. Hijo, arregla tu cuarto. Ay, mamá, estoy jugando con el Nintendo. Hijo, arregla tu cuarto. Ay, mamá, siempre lo mismo. ¿Por qué, mamá? Al rato, dame 5 minutos. Hijo, arregla tu cuarto y si tú eres obediente de manera continua durante la próxima semana o 2 semanas, un mes, voy a comprarte el videojuego no violento para que tengas más en tu colección de Nintendo. Indicativo. Si el hijo comienza a reflexionar en eso, el beneficio, el motivo, la razón, entonces tu hijo va a comenzar a abrazar el indicativo y comenzará a obedecer el imperativo. Ahora, no siempre el indicativo tiene que ser una gratificación. Puede ser también un juicio, como Dios lo hace. Hijo, arregla tu cuarto. Pero mamá, ¿por qué? Porque si no lo haces, el próximo mes no vas a poder jugar el Nintendo. Y entonces el hijo comienza a reflexionar y comienza a meditar y lo comienza a abrazar. Y aun cuando en sí la acción imperativa no le gratifique demasiado, comienza a anhelar, se estimula, se siente inclinado a obedecer porque ya entendió el indicativo. Hay un estímulo para obedecer. Así lo hace nuestro Dios, hermanos. No sé si me estoy explicando. ¿Qué nos está mostrando esto, hermanos? Pues algo del carácter de Dios. Dios es un Dios maravilloso. Dios tiene la soberanía para decirnos cómo lo tenemos que hacer sin mayores explicaciones. Pero el Señor no lo hace de esa forma. Él nos da las motivaciones. Porque Dios quiere gente que le obedezcamos, porque le conocemos y porque le amamos. La manera de simular mi amor a Dios y mi fe en Dios, mi temor de Dios, es mediante esos indicativos de la palabra. Meditando en las motivaciones que Dios pone en su palabra ante cada mandato que me da. Él da una motivación para que yo lo pueda obedecer estimuladamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que le resulta difícil la vida cristiana? Que le resulta difícil obedecer a Dios. ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que esa persona tiene un amor deficiente, tiene una fe poco profunda y tiene un temor superficial a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona está meditando poco, reflexionando poco en las verdades que sostienen los mandatos de Dios. El más importante, el principal instrumento de santificación es la palabra de Dios. Si tú no estás meditando la palabra de Dios, tu amor por Dios va a ser frágil, tu temor de Dios va a ser superficial y tu fe va a ser poco profunda. Tu obediencia a Dios va a ser algo muy complicado en tu vida. Eso implica que tu comunión con Dios por medio de la Biblia es superficial. Cuando venimos a los sermones, bueno, oigo pero no retengo, oigo pero se me olvida,
oigo pero no regreso a meditar, oigo pero no apunto, no me doy los tiempos para meditar la escritura, y entonces mi obediencia a Dios es algo muy complicado. Y si mi obediencia a Dios no es visible, entonces no es distinguible mi cristianismo, mi redención. La obediencia a Dios, hermano, es demandada por el Señor en forma gozosa, estimulada, entusiasta. Tenemos que disfrutar ser obedientes a Dios como hijos de Él. Pero si no estamos meditando la palabra, va a ser prácticamente una imposibilidad. Mira, termino con este ejemplo, y creo que ya lo he dado. Si supongamos que esta es la Biblia, tú puedes sostener el peso de tu Biblia con el dedo meñique, pero fácilmente cualquiera con un buen jalón te lo va a quitar de la mano, porque no tienes mucha fuerza de agarre. Pero si le pones 2 dedos, bueno, tienes más fuerza de agarre, de sostén, y va a ser más difícil, pero te lo pueden arrebatar. Le pones 3 dedos y va a ser más complicado. Le pones 4, muy difícil. Le pones 5, prácticamente imposible. Lo agarras con toda la palma y sus dedos, ¿quién me la arrebata? Imposible. Si yo solamente vengo los domingos o los miércoles a escuchar la palabra de Dios predicada, que es un mandato, que oigamos la palabra de Dios como predicada, solamente vengo los domingos y los jueves. Si es mi único contacto con la Biblia, ¿qué va a suceder? Que llegas a tu casa o alguien te pregunta de qué se trató el servicio. Estuvo muy bueno, sí, pero ¿de qué se trató? No me acuerdo, pero estuvo bueno. ¿No te sucede que llegas a tu casa el domingo y ya no te acordaste? A las 3 de la tarde ya no te acuerdas de qué fue la predicación. Bueno, si tú pones 2 dedos y ahora no solamente oyes la palabra predicada, sino tú lees la palabra, va a ser más complicado. Entonces viniste a la iglesia, escuchaste la palabra, tomaste tu nota y en algún momento del día o la semana retomas la nota, vas a los versos, bueno, ya tienes el oído de la palabra y la lectura de la palabra. Ya va a ser un poco más difícil. Pero si además de eso, hermano, tú eres más diligente y ahora comienzas a memorizar la palabra. Bueno, el texto bíblico de base del domingo fue este. Me voy a dedicar en la semana a memorizar este texto bíblico que consta de 10 palabras. 10 palabras en una semana, por supuesto, con una lectura repetitiva, pero reflexiva, por supuesto que me va a ayudar a retener más de la palabra. Pero si aparte de memorizar la palabra, ahora la comienzas a estudiar, dedicas un tiempo todos los días, 20 minutos, 15 minutos, objetivamente a estar estudiando, repasando, estudiando, estás memorizando, estás leyendo y estás escuchando la palabra, va a ser muy difícil. Pero si aparte de eso, hermano, la meditas, que es cuando ya la escuché, ya la leí, ya la memoricé, ya la estoy estudiando, ahora la estoy reflexionando, y esto involucra que cada circunstancia de mi vida que se involucre con ese precepto, ese pasaje de la Biblia, lo voy a decidir, lo voy a ver, lo voy a evaluar, lo voy a decidir a la luz de lo que estoy estudiando y reflexionando, va a ser muy difícil. Pero si además de escuchar, leer, memorizar, estudiar, meditar, la obedeces, tienes la Biblia en tu corazón y nadie te la va a arrebatar. La interiorizaste, es tuya, es parte de tu vida. Y entonces cuando veas los imperativos de Dios, conoces bien los indicativos y tu obediencia a Dios va a ser una obediencia estimulada, gozosa, entusiasta, deseable. Esa es la vida de los hijos de Dios, hermanos. Una vida de obediencia. Pero una obediencia que se disfruta, que se goza. ¿Cómo estás viviendo tu obediencia a Dios? ¿Cuánto estás disfrutando tu obediencia a Dios? Ahí vas a encontrar cuánto es tu amor por Dios, cuánto es tu fe en Dios y cuánto es tu temor de Dios. En esa respuesta vas a identificar si tu meditación de la Biblia es profunda, es seria, es verdadera.
Y si no es así, el Señor nos está diciendo qué tenemos que hacer. Pero ahora obedezcámosle para vivir así, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, en tu palabra dices que la escritura tiene que ser mi delicia, mi deleite. Señor, y si conocerte en tu palabra, meditar tu palabra, estudiar tu palabra, memorizar tu palabra, es mi deleite, más deleitable es obedecerla. No se puede separar la obediencia del conocimiento de ti. No puedo decir que te amo y me deleito en tu palabra si no lo testifico a través de mi obediencia. Si no te obedezco, no te amo tanto, Señor. No te creo tanto y no te temo tanto. Entonces necesito tu palabra para santificarme, para crecer, para ser como tú. Porque, Señor, mi esposa necesita que yo sea como tú. Mis hijos necesitan que yo sea como tú. La administración de mi economía necesita que yo sea como tú. Mi iglesia necesita que yo sea como tú. Santifícame en tu verdad, Señor, porque tu palabra es la verdad. Quiero ser obediente, Señor, lo que significa que quiero meditar la Biblia con seriedad y compromiso todos los días, un tiempo, cada día de mi vida. Quiero escuchar tu palabra siempre. Quiero retener tu palabra siempre. Y quiero obedecer tu palabra siempre. Gracias, Dios, porque hoy sé que cada mandato siempre tendrá un indicativo, mi Dios, una motivación santa, la cual debo de abrazar para obedecerte con gozo en mi corazón. Bendigo tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Hermanos, brevemente un anuncio.